la razón de nuestra fe. Y los que estéis apuntando, voy a dar algunos versículos, algunas cosas. No me quiero meter tan en profundidad, pero voy a ir mencionando cositas que son interesantes, ¿vale? Así que si te resultan llamativas, pues las puedes apuntar y luego las podemos investigar juntos, o las puedes investigar tú en la palabra. Cuando la Biblia habla de la palabra resurrección, como sabéis, la Biblia en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento mayormente en griego. Entonces la palabra resurrección como tal no aparece, pero las palabras que se usan hablando de esto son palabras que hablan de levantarse. Habla de si alguien está muerto, pues se levanta, se incorpora. Habla de despertar, habla de vivir, ¿no? De volver a la vida. La palabra griega habla un poco más como de volver a la vida, de revivir. Es la palabra anastasei, ¿no? Entonces, a lo largo de la palabra en toda la Biblia se va hablando de la resurrección. No es algo que se menciona solamente cuando el Señor Jesucristo resucita, sino que es algo que ya se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Isaías habla de la resurrección, Ezequiel, Daniel. Yo quiero que me acompañéis a un pasaje que me gusta en el Salmo 16. El rey David habla de la resurrección. Y quiero que me acompañéis al Salmo 16, versículo 10. Dice el Salmo 16, 10, el salmista David: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y algún espabilado se levanta diciendo: no, pero eso es David el que está hablando, no está hablando del Señor, ¿no? Uno puede pensar eso, porque ¿quién está escribiendo esto? David. Pero como la palabra no deja nada suelto, si nos vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículos del 35 al 39, Hechos capítulo 13, 35 al 39, dice: por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿No suena, no? Dice el 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, que está hablando de Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y esto es maravilloso. Te está diciendo que el santo no verá corrupción, estaba diciendo David. Y como muchos pensarán, no, pero eso es David, ya Pablo te lo explica. No, no, está hablando de Jesús. Que Jesús murió pero resucitó al tercer día, que Jesús, su cuerpo, no vio corrupción porque fue ascendido, ¿verdad? Que lo veíamos también un poco después. Entonces, lo primero que quiero que nos quedemos con la parte de la resurrección es que la resurrección fue profetizada. La resurrección fue predicha, ¿no? Si eso de alguna manera está bien dicho, una predicción de que el Señor iba a resucitar, y no solo el Señor, vemos un montón de resurrecciones en la Biblia también, ¿no? Pero eso quedará para otro estudio, si no, no acabamos. Así que punto número 1, la resurrección fue profetizada. Punto número 2, la resurrección fue cumplida. La resurrección ocurrió, no es una idea, no es un pensamiento. Es algo que pasó. La pastora leía antes en el libro de Lucas, ¿verdad? Que llegaron las mujeres y la piedra se encontraba movida, ¿no? Ya no estaba tapando la tumba. Y quiero que me acompañéis a Mateo capítulo 28. Vamos a ver quién fue el culpable de que se moviera esa piedra. Mateo capítulo 28, versículos del 1, vamos a leer hasta el 10. ¿Sí? Dice: pasado el día de reposo, es decir, el sábado, estaban en domingo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿No? Muchos decían que era un fantasma, ¿no? Porque si no, no tendría pies. Abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este acontecimiento es tremendo, porque como os digo, no es la primera ni la última persona que resucita en la palabra, pero sí es aquella que da razón a nuestra creencia. Ellos van buscando el cuerpo de Jesús porque iban con aromas, iban con cosas para, bueno, las cosas que se hacían con los muertos antiguamente, y de repente se encuentran tal escenario. Ellas mismas, que son las primeras que lo ven, como decíamos antes, fueron las responsables de llevar ese mensaje. Y yo no sé si vosotros conocéis un poco de la cultura de ese tiempo, pero la palabra de una mujer tenía muy poca validez, tirando a nula. Fíjate a quién Jesús mandó a que diera la buena noticia, ¿no? Quiénes fueron las primeras en enterarse. Y por si acaso se lo habían imaginado lo que sea, se les planta en mitad del camino. Aquí estoy, ¿no? Y ellas tuvieron el primer encuentro con el Señor. Entonces, la resurrección, punto número 1, fue profetizada. Punto número 2 fue cumplida, ocurrió realmente. Y punto número 3 fue manifestada, fue enseñada a los otros. Aquí hemos visto en el libro de Mateo cómo se presenta primeramente a las mujeres, ¿verdad que sí? Pero en la Biblia, solamente en la Biblia hay más de 10, 11 presentaciones en las que Jesús se revela ya resucitado a distinta gente. Se le revela a Pedro, se le revela a Pablo, se lo revela a los apóstoles, a los 11, luego a los 12 van ahí turnando, ¿no? Se le presenta a más de 500 personas en el mismo sitio. Es tremendo para que no quede ninguna duda, ¿no? Y yo quiero que me acompañéis a este texto en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que yo he aprendido es lo que os he enseñado, que es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿A quién le estaba enviando Pablo esa carta? ¿A quién iba dirigida? A la iglesia de Corinto, a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia se ve que había un grupo de gente que estaba diciendo: no, los muertos no pueden resucitar. Y Pablo estaba como diciendo: no os habéis enterado de la película, ¿no? Os estáis perdiendo el punto fundamental. Dice: ¿cómo dicen gente entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y yo quiero que este versículo se te grabe a fuego en la cabeza, porque la razón de nuestra fe es la resurrección. Lo que da sentido, lo que da fundamento a lo que nosotros los cristianos creemos es que Cristo resucitó. Es que no está clavado en esa cruz como vemos tantísimas cruces paseando con muñecos colgados. No, la cruz está vacía. Y eso es lo que nos da a nosotros la razón de ser, ¿sí? Versículo 15,
y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos que saber qué bueno es, la resurrección fue predicha, fue cumplida, el Señor se manifestó, todo eso está muy bien. Pero si yo lo creo eso como una simple historia, como un simple pensamiento para dar una enseñanza, me estoy perdiendo lo que sostiene la fe. Y realmente la razón, y por eso digo que esta es la fiesta que más me gusta celebrar, la Pascua, porque la razón de que nosotros podamos creer en el Señor y recibir la libertad con la que Él nos ha hecho libres, es que Él resucitó, es que Él está vivo. Es el único Dios, es el único profeta que no está en la tumba, que su cuerpo nunca apareció, por más que lo buscaron y extorsionaron y hicieron un montón de cosas para poder encontrarlo. Pero no, su cuerpo no está en la tierra. Él ascendió. Y gracias a eso, hoy nosotros tenemos la fe y la libertad. Y eso merece un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque estás vivo. ¿Sabes qué? Este mensaje de la resurrección realmente es la revolución del cristianismo. Porque la palabra de Jesús, las palabras que compartía y que él iba clamando como si fuera un profeta, eran palabras diferentes a lo que habían escuchado, pero no era el primero que se levantaba a decir cosas novedosas. Había habido muchos profetas, había habido muchos filósofos, había habido muchos maestros que iban dando una enseñanza que a la gente le volvía loca la cabeza. Sin embargo, Él es el único que murió por amor a ti y por amor a mí. Y que su legado y su enseñanza sigue viva a día de hoy porque Él está vivo a día de hoy. Amén. Entonces, hay algo importante y yo quiero que pincelemos un poco, si quieres lo voy leyendo yo para no detenernos tanto, pero cuando los cristianos que habían sido testigos de todas estas cosas empiezan a hablar de lo que habían visto y lo que habían oído, ¿verdad? Que hablábamos de ese versículo, no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Conforme ellos iban hablando, sí, porque Jesús, porque el Mesías, y la gente atendía, bueno, tendrá razón, tendrá menos razón, pero conforme llegaban al punto de la resurrección, ahí ya donde se volvía todo loco, ¿verdad? Y cuando estaba Pablo en el Areópago, por ejemplo, en Hechos 17:32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos otra vez acerca de esto. Hoy déjame, que ya no quiero más, pero otro día vienes y me sigues contando un poco, ¿no? Produce un rechazo, produce una reacción. En Hechos capítulo 26, versículos 22 al 24, también Pablo, defendiendo la fe, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué cosas habían dicho? Que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es algo imposible de comprender. ¿Cómo puede levantarse alguien de los muertos si ya se acabó? Dice que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, ¿no? Muchas veces se dice ese refrán. Para Jesús ni eso. Estás muerto, da igual, resucita, ¿no? Entonces hay algo que es muy difícil de comprender en la mente humana. Pero eso difícil de comprender en la mente humana es la razón que sostiene la fe si tú dices que crees en el Señor. Por lo tanto, no es un tema menor. No es un tema en el que en una conversación tú puedes decir, no, yo en esas cosas no me meto, ¿no? Hay veces que hablamos del cielo y del infierno y eso que causa un poco de escozor. La gente dice, no, yo muchas veces tengo la frase, yo vivo el cielo en la tierra, ¿no? Y luego ya, cuando vayamos con el Señor, veremos. Pero no es un tema que tú puedas aparcar a un lado. Es el centro, es la razón que sostiene lo que tú y yo creemos. El mensaje de la cruz es una locura para muchos, pero es poder de Dios para nosotros. Es el motivo que a nosotros nos mueve, es la base de nuestra fe. ¿Sabes cuál es la base del Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Es la buena noticia, ¿verdad? ¿Cuál es la base que sostiene el Evangelio? La Biblia sí también, ¿no? Me ha gustado porque esos son los valientes. Es la cruz, es la salvación. Por medio de que Jesús murió por nuestros pecados, nosotros podemos recibir salvación.
Entonces el evangelio que compartimos, la cruz, es lo que sostiene la base de esa buena noticia, la obra que Jesús hizo por nosotros. Pero eso quedaría como un pago y ahí quedó. Ya está la obra hecha, cancelamos el expediente y cada uno a lo suyo. Entonces lo que sostiene nuestra base no es que eso quedó ahí como un pago puntual. Lo que sostiene es que después de pagar, Él se levantó de los muertos, venció al enemigo y hoy vive con cada uno de los que en Él creen. Esa es la base, esa es la razón que la cruz está vacía. En Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, lo voy a leer yo también, está hablando, ¿no? Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate lo que dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Es lo que le daba entidad, es lo que terminaba de cerrar todo el mensaje que él venía hablando. Porque él venía diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero lo que declaraba su divinidad, lo que cerraba el círculo, que daba verdad a su mensaje, es este triunfo final, que no es el último. Ahora veremos cuál es, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la última señal que relaciona al Señor con la divinidad? Si la resurrección es la penúltima, la última, no, la venida. ¿Por qué? Porque no ha terminado su obra y Él vuelve otra vez a por su iglesia. Entonces, si alguno todavía es incrédulo, si alguno todavía no cree, en ese día ya toda la incredulidad y la credulidad se termina, porque ahí ya no hay más tiempo para jugar, ¿no? Entonces, iglesia, la resurrección no es un tema menor en la razón de lo que creemos. La resurrección es un mensaje que revolucionó al mundo. Es aquello por lo que los primeros cristianos morían, porque eran testigos de que Él había resucitado. Ellos no iban proclamando las mismas enseñanzas y decían, bueno, otro loco más. No, Él estaba diciendo que ese a quien ellos habían crucificado, hoy estaba vivo y traía salvación y libertad a las personas. Y eso era lo que los llevaba a la muerte, muerte por su fe. Eso era lo que los llevaba a me da igual todo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Tú puedes decir que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo. Me puedes respetar o no me puedes respetar, pero no me puedes negar lo que yo he visto. Las mujeres vieron en el Jesús la manifestación del Señor resucitado. Entre todas las manifestaciones, a mí me encanta la que van los dos hombres, no me acuerdo ya quién eran, camino a Emaús, ¿no? Cuando ellos iban hablando y de repente se une una tercera persona y ellos estaban hablando de esto de la resurrección, ¿no? Estaban debatiendo, filosofando un poco, ¿no? Oye, ¿esto de qué va? ¿Cómo puede ser esto? Y cuando ellos terminan y ese tercer supuesto hombre que no sabían quién era se separa, ellos dicen, hey, ¿no ardía nuestro corazón mientras estábamos con él? Ese es el Señor en el que nosotros creemos. Ese es el Señor que resucitó y que hoy nos acompaña y que cuando uno está cerca de su presencia, Él nos llena el corazón de fuego. Él nos da razón para levantarnos un día más y seguir avanzando en los propósitos que Él nos ha dado. Él está vivo, iglesia. Y porque Él está vivo, nosotros tenemos un motivo para seguir avanzando. Amén. Punto número 1, la resurrección fue profetizada. Punto número 2, la resurrección fue cumplida. Punto número 3, la resurrección fue manifestada, fue enseñada a otros para que haya testigos de lo que ocurrió. Y punto número 4, y no menos importante, la resurrección tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito que tiene la resurrección para tu vida y para la mía? Quiero que alguien abra Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Resucitado para qué? Para ser justificado delante del Señor. Él resucitó para que tú y yo podamos ser justos delante del Señor. Esto es tremendo y digno de gratitud, ¿verdad que sí? Romanos 14, 9. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor. No resucitó simplemente para pagar el precio y que tú seas libre. También resucitó para poder ser tu Señor, para poder guiarte, para poder estar sobre ti, conducirnos y guiarnos hacia la salvación, ¿sí?
Primera de Pedro 3:21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Es eficaz, ¿no? A mí me gusta la Nueva Versión Internacional, dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es lo que posibilita las cosas que nosotros vivimos y las que vamos a ver en el futuro. Es una obra tremenda. Y por último, Juan 11:25, más importante propósito. A esto Jesús respondió: Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Nosotros tenemos que creer en que Él vivió y resucitó. Y los que creen en eso, aunque muramos, que todos moriremos, vamos a verlo al Padre. Vamos a ir a su entrada celestial. Eso no es tema menor. Entonces, como propósito tiene el señorearnos, como propósito tiene la salvación, como propósito tiene la justificación, pero sobre todo, como propósito cuando nosotros creemos en el Señor y en todo lo que Él hizo, es que tenemos entrada al reino de los cielos. Es que viviremos juntamente con Él. Amén. Entonces esa es la razón de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Él derrotó a la muerte, si Él derrotó al diablo, también está vencido para todas y cada una de las peleas que tú puedas atravesar. Porque ya está vencido, ya Jesús lo mató, ¿no? Y por último, que Dios vive todavía restaurando y obrando en cada una de nuestras vidas. Entonces, querida iglesia, he querido hacer esta pincelada a lo largo de la resurrección. La Biblia tiene muchísimo más contenido a este respecto, pero quiero terminar el mensaje como el apóstol Pablo terminó el mensaje a la iglesia de Corinto. ¿Qué le estaba recriminando Pablo a los de la iglesia de Corinto? Que no creían en la resurrección. Entonces yo no sé si en esta sala todavía hay alguien que dice, no, lo de la resurrección es un invento de la iglesia, de la Biblia, de lo que sea. Pero si es así, bueno, pues te animo a que lo reflexiones un poco, si quieres luego podemos debatir. Pero si tú realmente crees en el Señor Jesucristo y crees en que Dios lo levantó de los muertos, aquí termina la carta de Pablo a los Corintios y está en 1 Corintios 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, si tú crees lo que estamos celebrando hoy, que Cristo se levantó de los muertos, tu fe no es vana. Y si tú creyendo eso sigues firme y constante creciendo en el camino del Señor, tu trabajo a lo largo de los años tampoco es en vano. Y yo no sé si tú has podido pasar episodios en los que te has enfriado, en los que te has alejado un poco, en los que has dejado el trabajo de Dios aparcado. Yo no lo sé ni me importa, yo no te voy a juzgar. Pero lo que el Señor está diciendo hoy es que Él no resucitó una vez para hacer una obra puntual. Es que Él resucitó y está vivo para tener una obra en tu vida. Una obra de crecimiento, una obra de restauración, una obra de justificación, de salvación. Lo que Él quiere es el crecimiento de la iglesia. Y que la iglesia entera tenga ese mismo fuego que tenían los que caminaban en el camino de Emaús, para trabajar para Él y para presentarle a todo el mundo este mismo mensaje. Que Cristo ha venido a salvarnos, pero sobre todo lo que hemos visto, y es que Cristo está vivo, que Cristo resucitó y sigue obrando a día de hoy. Amén. Ponte de pie.